Bueno, pocas veces pueden darse noticias como la siguiente. Se acaba de descubrir todo un nivel desconocido hasta ahora de mensajes que cambian radicalmente lo que sabemos sobre uno de los fundadores de la filosofía, Platón. Pocas personas mejores para comentar esta noticia que Javier Sierra. Porque ya le echábamos de menos, ¿eh? Escritor, investigador, amigo de misterios, autor de libros que se venden por millones en todo el mundo. Javier Sierra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas. Te echaba de menos, ¿eh? Sí, yo también os echaba de menos. Y así además, que el tema de hoy, que parece sacado de un examen de selectividad, creo que es buena reentrada. No, además es buenísima. Este tema debemos hablarlo contigo. Es una noticia sobre Platón que tiene que... Claro, tiene que tener revolucionada toda la élite filosófica del mundo. Imaginamos a los filósofos ahora mismo pensando, Dios mío, a ver si todo lo que pensábamos durante tanto tiempo era falso. Esos barbudos sabiondos en las universidades estarán nerviosos. Aunque tú, Javier Sierra, probablemente ha vendido más libros que él, ¿no? Ahora. Bueno, no creo. Platón fue autor de 30 libros, que es mucho para un personaje del siglo IV antes de Cristo, con una influencia bárbara en estos últimos 2000 años. Pero claro, lo que dices o lo que decís de esos sabios, tirándose de los pelos diciendo, Dios mío, la que nos ha caído encima y qué vamos a hacer con esto de Platón, es una imagen bastante cierta, porque este descubrimiento se acaba de publicar esta semana en una revista que es como el Times de los investigadores de la época clásica, que se llama Apeiron, es una revista norteamericana, y en esa revista, en Apeiron, se dice que efectivamente Platón, en sus 30 libros, fue infiltrando información de manera codificada, de manera secuencial, que ha pasado desapercibida durante todo este tiempo. ¿Por qué ha pasado desapercibida? Pues porque fundamentalmente los filósofos modernos han trabajado con las traducciones al latín de Platón, las que se hacen en el Renacimiento, no han trabajado con los textos griegos originales, y en estas fechas lo que se ha hecho ha sido reconstruir los textos originales, y ahí se ha descubierto de que hay una serie de, claves, signos que se repiten secuencialmente cada cierto número de líneas, cada cierto número de párrafos, y que están muy vinculados, y aquí es donde vienen curvas para los filósofos, muy vinculados a la escuela de Pitágoras. Pitágoras es un personaje que se sabía que había influido en Platón, pero este personaje que decía que no había que tener en cuenta a los dioses ni nada que no tuviera que ver con las matemáticas. Él decía que todo era explicable por las matemáticas, pero que también era un gran mago en su época, que curaba a los enfermos utilizando música, que decían que podía estar en varios sitios a la vez y que hablaba con las aguas, etcétera. Este personaje maldito de Grecia, pues parece que tuvo una influencia brutal en Platón, que utilizó sus claves secretas para sus escritos. Desde luego es un hallazgo importante. ¿Y qué supone? Porque entre lo que se cuenta, claro, en esos misterios ahora descubiertos, es que Platón era un pitagórico. ¿Eso qué supone? Pues mira, supone fundamentalmente que sus ideas sobre la religión, que él siempre las enmascaró o trató de ser muy políticamente correcto por la cuenta que le traía, piensa que Sócrates, su maestro, fue asesinado, o fue ejecutado, mejor dicho, por decir que los dioses atenienses no existían. Pues Platón, que se suponía que tenía unas nociones mucho más suaves que Sócrates, pues gracias a estos descubrimientos, pues sabemos ya que no, que él tenía la misma idea que su maestro y que creía que todo era explicable en función del ritmo y del número. Fíjate, lo que se ha hecho es muy curioso para descubrir ese código secreto de Platón, y es que se ha volcado a griego antiguo toda la obra del maestro, se le han quitado los puntos y las separaciones entre letras, los espacios entre letras, para tratar de ser fieles a cómo se escribió en el siglo IV todo el corpus de obras de Platón, y se ha descubierto que él escribía en líneas de 35 caracteres, y en líneas que siempre terminaban, sus diálogos, sus famosos libros, siempre terminaban en múltiplos de 200, ¿no? Te explico cómo es esto. Por ejemplo, la Apología tenía 1200 líneas. Aquella gente cobraba por líneas, por cierto, que Platón era un señor que cobraba por líneas. ¿Cobraba? Sí, cobraba por línea escrita. Protágoras, Filebo o El banquete de Platón, que son también diálogos muy famosos, tenían 2400 líneas. La República, una de las más largas, 12.200 líneas. Y al analizar línea por línea se ha descubierto, por ejemplo, que cada mil líneas hablaba del tema de la música.
O, por ejemplo, en Las Leyes, que es un texto de 14.400 líneas, también más o menos cada 1.000 hacía alusiones a la armonía o a la unidad. O que siempre que tocaba un tema vinculado al amor, por ejemplo, o a la risa, se encontraba en ciclos de líneas cada 3, 4, 6, 8 o 9, que eran para Pitágoras, para ese maestro oculto no reconocido de Platón, las secuencias que él utilizaba para hacer música armoniosa. Parece que todo tiene que ver con la música, por cierto, ¿no? Que hay un ritmo que cualquiera que hubiera acudido a la academia herética, digamos, de Pitágoras, a las reuniones secretas de la secta de los pitagóricos, al leer los libros de Platón lo hubiera reconocido inmediatamente, como un ritmillo, como si hubiera una estrofa. El ritmillo. Pero Javier, ¿por qué esa necesidad de ocultar en un libro? ¿Por qué escribir un código? ¿Por qué tenía que esconder los mensajes? Pues tiene que ver, como te decía antes, por esa necesidad de Platón de ser políticamente correcto en su época, porque no estaba bien visto decir que los dioses no existían y que todo obedecía a una especie de matemática que unía todas las cosas, y también porque Platón temía por su propia vida. Como te decía, Sócrates fue ejecutado, él no asistió, Platón en concreto no asistió a la ejecución de su maestro, pero sí a los juicios, y se quedó muy impresionado por aquello, así que digamos que decidió no arriesgarse. Ahora, lo que dicen estos expertos es que hay que buscar el origen de muchos de estos conocimientos matemáticos, probablemente mucho más atrás de los propios Platón y Pitágoras. Habría quizá que buscarlos en el antiguo Egipto, porque Platón pasó 10 años en Egipto iniciándose, lo que significaba que acudía a los templos y recibía el conocimiento secreto de aquellos lugares, y Pitágoras nada menos que 22 años. Los viajes eran así, no son como nuestras vacaciones, ¿no? Que te vas 15 días a Benidorm y parece que ya conoces Benidorm. No, aquella gente estaba 22 años en su lugar de destino. Y es curioso porque muy probablemente lo que dicen ahora estos expertos, sobre todo de la Universidad de Manchester, que son los que han hecho público el descubrimiento, es que les va a costar al menos una generación, es decir, unos 25 años por lo menos, el releer los textos de Platón y buscar todas estas claves. Pero es que debemos hablar, perdona que te interrumpa, sí, Javier, debemos hablar de ese catedrático de la Universidad de Manchester, que es quien se ha dado toda la trabajera de leer a Platón en griego clásico, además. Es decir, detrás de todo esto, evidentemente hay un grupo de gente, pero J. Kennedy es el hombre que inicia, que abre un camino, y ahora toda la comunidad científica, todos los colegas están dando la razón, pero detrás de todo esto hay el empeño de un señor. Sí, bueno, yo creo que es el nombre del día, al menos en la comunidad científica, porque este historiador y filósofo de la ciencia, ha dicho que su descubrimiento, en el que, en fin, no ha sido cosa de ayer ni de una iluminación súbita, lleva muchos años contando palabras. Tú imagínate, ¿no? El método para descubrir esto es un método que él llama estequiometría, que es algo que se utiliza mucho en química, pero él lo ha aplicado a los textos griegos clásicos, que significa ir contando o ir midiendo cada elemento del texto, ¿no? Bueno, pues utilizando esta estequiometría, él ha descubierto que, por ejemplo, cada vez que él citaba un nombre, si lo asociaba a una línea que en las claves matemáticas de Pitágoras estaba asociada a la felicidad, significaba que ese tipo que él mencionaba en sus páginas pues le caía bien, algo que no podía decir de manera explícita por no herir sensibilidades, o todo lo contrario, si lo citaba en las líneas asociadas en los ritmos pitagóricos al mal o al desastre, pues le estaba introduciendo una crítica a ese nombre concreto o a esa ciudad concreta, ¿no? Y bueno, J. Kennedy dice que esto ha sido como abrir una tumba y de repente descubrir dentro unos evangelios de la época de Jesús que estaban pendientes de leer. Y algo así, esa sensación es la que tienen ahora en la Universidad de Manchester y en todos los círculos de expertos en Platón, que van a tener que releer la obra para saber realmente lo que pensaba el filósofo. Bueno, todo tiene que ver, precisamente, tú lo hablabas, con la música, de forma que podríamos, el titular es Platón era un pitagórico, y a Pitágoras se le llama el padre de la matemática y la música, todo tiene que ver con esto. Fíjate, es una escala que está hecha con una lira, y esto nos viene muy a cuento porque Pitágoras fue el que descubrió algo tan sencillo como tomar una cuerda de una determinada longitud, dividirla, o sea, él tocaba la cuerda entera y sonaba de una manera, si la dividía por la mitad sonaba de otra, si esa mitad la volvía a dividir por dos volvía a sonar de otra, y de esa manera él descubrió la escala musical. Dice la leyenda que Pitágoras se dio cuenta de que esa escala existía un día paseando
caminando y paseando por una zona donde había un señor tañendo con un martillo, un yunque, estaba afilando una espada, y de repente vio que cada vez que utilizaba un martillo distinto, de grosor distinto, sonaba una nota distinta. Hizo pruebas en su casa con martillos, después con cuerdas, y estableció cuáles eran las longitudes de onda, digamos, que eran armónicas a nuestro oído, descubriendo o formando la escala musical, ¿no? Pues esa escala musical es transformable matemáticamente en números, y esos son los números que ha utilizado Platón para esconder sus mensajes. Bueno, piensen además, Platón, además de dejar mensajes ocultos, dejó algunos claros. Piensen que, no sé, algunas de sus frases, algunos de sus pensamientos contienen mensajes muy modernos, pero escritos 4 siglos antes de Cristo. Decía cosas Platón como: sé amable y todo el mundo que conoces lucha una dura batalla. Dice: si esperamos que las mujeres hagan el mismo trabajo, debemos enseñarles las mismas cosas. La ignorancia es la raíz de todo mal. Solo los muertos han visto el final de la guerra. El precio que los hombres buenos pagan por su indiferencia hacia los asuntos públicos es ser gobernados por hombres malvados. Fíjate. Y por último, y esta me gusta mucho, los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. No está pues mal. No está nada mal. Platón sigue es siendo postmoderno incluso. Sí, Platón sigue siendo un referente. Piensa que él fundó la primera universidad, digamos, de la historia, la academia, y en ella dejó que ingresaran las mujeres, algo que creó muchísima controversia en su tiempo. Defendió, por ejemplo, la idea del amor romántico por encima del amor por intereses, que era el que presidía aquella época. En el mundo clásico, sí. Claro, y defendió cosas que hoy son modernas, como por ejemplo la homosexualidad, que también le costó la vida a su maestro, a Sócrates, ¿no? En fin, evidentemente fue un adelantado en muchos casos a su tiempo, y es el padre, evidentemente, de nuestro digamos que de nuestro enfoque del mundo, ¿no? De nuestra óptica, de la manera en la que entendemos la realidad. Y además debemos decir que todos los mensajes hasta ahora, todo lo que se ha descubierto, no contradice ninguno de los textos literales conocidos. No sé, pienso que la República no varía nada con esos mensajes ocultos. No, lo único que hace es situar a Platón mejor en su tiempo. Es decir, Platón no solamente era un personaje, en fin, que filosofaba, sino que también estaba dentro de una doctrina que en aquella época fue tenida por ocultista, por secreta, por peligrosa, porque reflexionaba mucho también sobre el más allá, ¿no? Nos va a dar una visión mucho más completa del filósofo, y desde luego muy adscrita a ese otro personaje que es fantástico, que es casi de cuento, que es Pitágoras, ¿no? Un personaje que, en fin, fue el primero en decir que la Tierra era esférica y que el Sol y los planetas no eran el centro del universo, sino una cosa ahí perdida, pero hizo grandes aportaciones también a cuestiones metafísicas. Él creía en la reencarnación, o oía voces que le dictaban cosas desde el más allá. Compatibilizaba ambas cosas, como lo hicieron todos los grandes. Voces desde el más allá puede ser el origen de la radio, realmente. También, pero fíjate, todos los grandes personajes de la historia, de la ciencia, han tenido ese tipo de devaneos con el ocultismo. El mismo Newton, ¿no? Que es el padre de la física, Newton evidentemente enunció su ley de la gravitación universal, por el que es mundialmente conocido, pero a la vez su obsesión era tratar de reconstruir el templo de Salomón, del que habla la Biblia, para poder establecer un medio de comunicación directo, una radio entre comillas, para hablar con Dios. Ahí es nada, ¿no? En fin, que estos personajes compatibilizaban todo porque tenían una mente global. Quizá deberíamos aprender de ellos, ¿eh? La visión de panorama nos seguro. Falta. Sí, yo creo que sí, que seguro. Deberíamos aprender de ellos. Javier Sierra, un sabio que siempre tiene cosas interesantes que contarnos. Javier, muchísimas gracias, es un placer. Está un par de semanas, Javier, le hemos dejado trabajar. ¿Cómo va el libro, por cierto? Bien, estoy en la recta final. De verdad, de verdad. No sé estoy si ya terminándolo. Esto es excusa que hacemos nosotros, los escritores. Bueno, menos mal. Ya no tengo que hacerlo, Javier, en mi caso. Pero Tom, menos mal que tú y yo, en fin, entendemos lo que es la que haya terminado Tom antes que tú, Javier, yo me lo tomaba como algo personal. Bueno, Tom es sabio, Sí, y también es muy importante mantener el misterio siempre. Javier, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, hasta la semana que viene. Un abrazo.
El pasado 26 de febrero fallecía en un accidente de tráfico José Antonio Las Heras. Durante los últimos 25 años, Las Heras fue el director de las Cuevas de Altamira y el hombre que más ha trabajado por su conservación y a la vez por acercarlas a la opinión pública. La noticia de su muerte conmocionó al mundo de la cultura y esta noche Javier Sierra quiere rendirle homenaje recordando la fascinante historia de esa cueva. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. La verdad que por decir algo, porque el fallecimiento de José Antonio Las Heras nos ha sorprendido a todos. Tenía 59 años. Como yo. Llevaba 25 años al frente de las Cuevas de Altamira. Y la verdad es que el nombre de Altamira, para los que nos interesan todos estos asuntos, ha estado indisolublemente asociado a su figura. Él fue el que impulsó la construcción de la neocueva de Altamira, en fin, facilitando que miles de personas pudieran acercarse hasta Santillana del Mar y ver la cueva. Fíjate que el año pasado, y son cifras muy recientes, la cueva de Altamira tuvo 263.000 visitas, por lo tanto este hombre revolucionó lo que era un paraje casi exclusivo para unos pocos interesados en los orígenes del arte, en acercarlo, y lo convirtió en algo cercanísimo, ¿no? Uh-huh. Y José Antonio Las Heras además había conseguido otra cosa que para él era un hito, y es que hace 2 años, lo recordaréis, consiguió reabrir la cueva original, la cueva de Altamira, para que 5 personas cada mes, bueno, sí, no creo pueden que ser hablamos más, aquí con él, me parece. Efectivamente, creo que le entrevistamos. 5 personas cada mes pudieran entrar en la cueva. De hecho se sigue haciendo, incluso permitió que algún equipo de cine pudiera entrar a filmar en alta definición las pinturas y mostrarnos también lo que hay dentro. En fin, que hizo muchas cosas a favor de este asunto, y su fallecimiento en un accidente de tráfico, además extraño, ¿no? Porque fue a pleno día, a las 5:30 de la tarde, en una curva a 17 kilómetros de Aguilar de Campoo. Todavía tráfico no ha dado todos los detalles, pero parece que en esa curva se chocó de frente con otro vehículo. Bueno, pues su accidente nos ha dejado un poco huérfanos, ¿no? Pues desde luego el pésame para toda su familia. Desde luego que sí. Y precisamente un poco para rendirle homenaje de la mejor manera posible, que es precisamente dando a conocer todavía más la cueva de Altamira y hablando de su pequeño tesoro, ¿no? Hemos querido esta noche dedicar unos minutos a la cuestión y hacerlo de la mano del último autor que en este país ha publicado un libro sobre las cuevas de Altamira. Él es José Calvo Pollato, acaba de publicar en Stella Maris Altamira, historia de una polémica. Y José Calvo Pollato es doctor en historia, es escritor, ha hecho también mucho por la divulgación de la historia de este país, autor de novelas, en fin, algunas les tengo especial cariño, como La Orden Negra, que hablaba del Grial en Montserrat, ¿no? El Gran Capitán o Sangre en la calle del Turco. Y José Calvo Pollato nos acompaña al otro lado del hilo telefónico para recordar un poco los avatares de esta cueva. José Calvo Pollato, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar en vela con los oyentes de Radio Nacional, a los que además les gusta mucho la historia, nos consta. Nos consta, sí. Así que le recomendamos sus libros de historia y sus novelas históricas, como decía Javier, que por cierto es que son muchas, ¿eh? Bueno, algunas. Algunas, sí. Más de 30 entre unas cosas y otras de momento. Bueno, alguno más. Yo recomiendo a los oyentes que comprueben lo que les estamos diciendo y que se interesen por sus libros, porque en su web www.josecalvopollato.com pueden encontrar toda su literatura, que es increíble. Bueno, por cierto que además estuvo también con nosotros con la novela Mariana, Los hilos de la libertad. Así es. ¿Verdad? En el 2013. Hace 3 años. Eso. Pues la historia que hoy queremos que nos cuente un poco José Calvo Pollato es la historia de un descubrimiento que ha revolucionó en su momento la historia del arte desde un punto de vista muy profundo, pero que se encontró con muchísimas dificultades desde el primer momento. Los propios españoles no nos terminábamos de creer que en nuestra tierra existiera algo por el estilo. Tenemos que remontarnos a 1878 y es la historia de un hallazgo bastante peculiar, ¿verdad, José? Muy peculiar, pero Javier, me vais a permitir que en fin, yo me sume también a este homenaje a José Antonio Las Heras,
efectivamente él consiguió, con eso que tú has denominado como la nova Altamira, ¿no? La reproducción exacta, fidedigna de las pinturas del interior de la cueva, que pudiesen ser visitadas por cientos de miles de personas, que de otra manera hubiese resultado imposible, porque, en fin, el espacio no hubiese soportado esa presión ambiental tan grande que tanta visita hubiese generado, ¿no? Por lo tanto, ha sido una verdadera lástima, una pena, una desgracia que todos lamentamos. Y entrando en el tema de Altamira, que José Antonio Las Heras, al que él le dedicó su vida, a señalar que yo pienso que Altamira fue un descubrimiento a destiempo. Se produjo en un momento en que todavía la prehistoria, que era incipiente, que era algo que estaba en mantillas, no estaba en condiciones de poder asumir. Y no estaba en condiciones de poder asumir porque incluso en la polémica, en el enfrentamiento que había entre quienes defendían el creacionismo como única fuente válida para el conocimiento del pasado más remoto de la humanidad, y quienes ya, en fin, se mostraban partidarios de las teorías de Darwin, ninguno de ellos lo aceptó. Unos porque, en fin, el hombre no podía tener una antigüedad más allá de lo que decía el relato bíblico, que no lo especifica en ningún momento, pero que algunos habían aventurado fechas y habían llegado a una precisión que hoy incluso nos produce risa, ¿no? 23 de octubre por la tarde del año 4004, ¿no? Es cuando se produce la creación del hombre. No daban una antigüedad y por lo tanto no podían considerar que los bisontes, los ciervos que habían aparecido en la cueva de Altamira podían ser una obra prehistórica, sino muy posterior. Pero es que ocurría que los darwinistas, los evolucionistas, tampoco lo admitían, porque el concepto que en aquel momento se tenía del hombre prehistórico era un ser muy primitivo, con una incapacidad absoluta para haber desarrollado, en fin, una obra estética como la que se puede contemplar en Altamira. Así es que la obra nace en medio de la polémica y, como no podía ocurrir, pues los españoles, como decimos aquí en Andalucía, le echaron caldo a la olla, ¿no? Es decir, apretaron lo suyo para desprestigiar lo que Sánchez Autuola y Vilanova y Piera defendieron, en fin, a lo largo de toda su vida. Y yo, el hecho de que los franceses, Mortillet, Cartailac, en fin, rechazasen Altamira, digamos que entraba un poco dentro de lo que podía esperarse. Nuestros vecinos del norte, en determinadas cuestiones, nunca nos han tenido una simpatía especial, ¿no? Bueno, si Altamira hubiese estado en la ladera norte de los Pirineos, probablemente no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Era la primera vez, y esto es lo que hay que quizás subrayar también, que se descubrían pinturas dentro de una cueva de esas características. Es decir, no había un precedente hasta ese momento en los libros de los investigadores y, por lo tanto, al ser la primera vez, era lógico hasta cierto punto que muchos recelasen. Se llegó a acusar a Marcelino Sánchez Autuola de haber pintado o mandado pintar esos bisontes, hasta que de repente, José, lo que pasó fue que los franceses encontraron pinturas parecidas en su vertiente de los Pirineos y la cosa cambió, ¿no? Y entonces sí, ¿no? Sí, pero tuvieron que esperar 25 años y tanto Sánchez Autuola como Vilanova y Piera habían muerto. Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que la necrológica que aparece publicada en la prensa de Cantabria, cuando muere Sánchez Autuola, se alude a él como un prohombre de la región, en fin, como una persona dotada de virtudes, de valores extraordinarios, pero no hay la más mínima mención a Altamira. En aquel momento era casi un descrédito por lo que acaba de decir. Se pensaba que era un fraude. Claro, Autuola se defendía con un argumento que a mí me parece contundente. Sánchez Autuola decía, mire, si se falsifica una moneda se puede vender, si se falsifica un jarrón nazarita se puede vender. ¿Qué sentido tiene? Pero yo no puedo vender las pinturas de la cueva de Altamira. Aquí no hay un lucro por parte del falsificador, ¿no? En fin, se aventuraron todas las teorías verdaderamente, en fin, peregrinas. Mortillet llega a escribirle a Cartailac una carta en la que más o menos viene a decirle, no te fíes porque creo que todo esto es un complot de los jesuitas, que me he enterado que tienen una casa muy cerca de Altamira. Yo creo que se estaba refiriendo a Comillas. Yeah. Y claro, decía que era para desprestigiar la prehistoria, porque claro, la prehistoria estaba abriendo un camino que, en opinión de algunos, entraba en contradicción con el relato bíblico, y eso era muy duro de encajar la nueva vía que estaba la prehistoria abriendo con la tradición del relato de la Biblia, ¿no? La gente de la Institución Libre de Enseñanza
fin, muy ponderada, muy medida. Llegó a señalar que eran pinturas de la época romana, que las habían pintado algunos soldados romanos que deambularon por allí, por Cantabria, en el siglo I probablemente, y que dejaron aquel resto, pero lo asocian a la época romana porque no podían admitir que fuese una obra vinculada a un hombre prehistórico, como he dicho antes. En fin, tenía un carácter demasiado primitivo, se consideraba que era demasiado primitivo, demasiado que salvaje. fallecieran sin... Bueno, falleció en medio de las acusaciones permanentes y de falsario, efectivamente. Sí. Sin embargo, claro, él descubre, o a él se atribuye, a Marcelino Sáenz de Sautuola, el hallazgo de las pinturas, pero parece que en realidad fue su hija, ¿no? Su hija María. Sí, parece ser que por la altura de la niña y por la altura de la bóveda, Sáenz de Sautuola no llegó a fijarse en lo que había pintado en la bóveda, y fue su hija, María Agustina, la que, al ser más pequeñita de talla, cuando entra con su padre, Sáenz de Sautuola había entrado con anterioridad a aquella cueva y no se había percatado, había visto otros restos de tipo lítico, de tipo óseo, que había encontrado en el suelo, pero no había visto lo que, en fin, iba a suponer el gran impacto de Altamira, las pinturas de la bóveda. Y como Javier decía antes, tendrán que descubrirse pinturas de características similares a las que se podían ver en Altamira, en la vertiente francesa de los Pirineos, el abate Breuil, por ejemplo, para que se empiece, en fin, a reflexionar un poco sobre lo que se había hecho con Altamira. A mí siempre me causa, en fin, grima la actitud de Vilanova y Piera, que era un catedrático de paleontología de la Universidad de Madrid, que en todos los foros internacionales defendía Altamira y se jugó su prestigio, su crédito como persona de ciencia, a la que no le hicieron mucho caso. Él decía, tienen que venir a Altamira, tienen que ver la cueva, no pueden condenarla sin haberla visto, ¿no? En fin, también muere sin... Y siguió defendiéndola hasta el último momento. Vilanova y Piera terminó entrando en la Real Academia de la Historia, y en su discurso, al que por cierto le respondía nada más y nada menos que Cánovas del Castillo, él hace de nuevo una defensa del valor prehistórico de las pinturas que hay en Altamira. Y de repente, tras la aceptación por parte de los franceses del valor de la cueva de Altamira, que fue lo que le dio la dimensión mundial que tiene en estos momentos, comenzaron a descubrirse poco a poco, de manera constante, casi como una gota perforando una piedra, otras muchas cuevas en toda la vertiente pirenaica española y, por supuesto, también en la francesa. Y en estos últimos años, yo sí quisiera subrayarlo, si me lo permites, Pepe. Claro, por favor. Lo que ha habido es una especie de edad de oro en la investigación de las cuevas rupestres y, sobre todo, a raíz de la irrupción de las modernas técnicas de datación. Claro, no era posible. Como en otras cosas, claro, eso no era posible datar las cuevas, ¿no? Claro. Porque eran pinturas la mayor parte de las veces hechas con mezcla de minerales, no había sustancia, digamos, orgánica suficiente para aplicarle el carbono 14. Sin embargo, se ha desarrollado una nueva técnica por uranio que es capaz de medir la edad. Además, con una precisión mayor que la del carbono. El carbono 14, como tú sabes muy bien, lo que da es una horquilla entre y entre, ¿no? Eso es. Y incluso hoy ya con las nuevas técnicas de datación se está aquilatando muchísimo, y parece que incluso la antigüedad de algunas de estas pinturas es mayor de la que tradicionalmente se había venido pensando. Altamira se hablaba de una antigüedad más o menos en torno a los 15.000 años, sí, y 15.000 años. Es un poco el dogma que ahora mismo se admite, pero a raíz de la irrupción de esta moderna técnica de datación por uranio, se sabe que en la cueva de Altamira se ha estado pintando continuamente durante siglos y siglos, que es algo que a nosotros se nos escapa casi de nuestra concepción del tiempo, claro. Y se ha encontrado, por ejemplo, que en el techo de polícromos famoso de la cueva de Altamira hay un caballo rojo que tiene 22.000 años, no 15.000. Javier, y algunos remontan la antigüedad casi a 30.000. Sí, ¿no? sí, se habla de un signo triangular que está ahí también en esa sala, que estaba cubierto por una especie de mancha de calcita, que es lo que se ha datado, ¿no? La progresión de la calcita, y la edad de ese, lo llaman así, gran signo triangular sinuoso, tiene 35.600 años. ¡Qué barbaridad! Claro, porque todos los que entramos en la cueva de Altamira por primera vez y no sabemos mucho sobre su historia, pensamos que las pinturas coinciden en el tiempo, que fueron casi las mismas personas las que lo hicieron, y nos dices que no.
Efectivamente, es un proceso de mucho tiempo, ¿verdad, Pepe? Es que yo además creo que la prehistoria, al ser una ciencia que está avanzando de manera continua y va modificando sus planteamientos también de forma continua, ¿no? Eso, por ejemplo, lleva a pensar por qué hay determinados sitios donde las pinturas reiteradamente se repiten una y otra vez, ¿no? Es decir, esos lugares tenían algún valor, no sabemos cuál, para estos hombres. Todo el mundo conoce, bueno, la interpretación más clásica que se ha venido haciendo de las pinturas de Altamira al referirse a ellas como una especie de santuario en que el hombre primitivo refleja allí lo que ve en la calle y a lo que tiene que enfrentarse. Pensemos por un momento lo que suponía para un hombre del Paleolítico con el instrumental del que podía disponer, palos, piedras, un poco más, tener que enfrentarse a un bisonte que podía pesar 2-3 toneladas, es decir, un peso 20-30 veces superior al que podía tener un hombre. La lucha era desigual, ¿no? Entonces, claro, se ha hecho la interpretación de un ritual de invocar, lo cual nos llevaría ya a pensar que estos seres, en fin, hombres antepasados nuestros, tienen una conciencia del más allá, de que existe una divinidad, un ser superior al que dirigirse para pedir ayuda. Es decir, ahí entraríamos ya en un mundo verdaderamente mágico y enormemente atractivo, ¿no? Y sí sabemos, esto está sometido a debate, piénsese que, por ejemplo, Boucher de Perx, que es el gran padre de la prehistoria en aquel momento, se atreve a decir a mediados del 19 que el hombre podía tener 100.000 años de antigüedad sobre la Tierra. Aquello provocó un verdadero escándalo. Claro. Hoy se habla de millones. Claro. De millones de años de antigüedad. Es decir, estamos modificando continuamente planteamientos y yo creo que quien se acerque a la prehistoria debe hacerlo con una mente muy abierta, dispuesto a asumir que en cualquier momento algo que se da como, no con certeza absoluta, pero con mucha probabilidad se puede hundir estrepitosamente ante un descubrimiento en cualquier otro lugar del planeta. Claro. Digo. Bueno, pues desde luego para conocer Altamira, la historia de una polémica, el libro de José Calvo Pollato lo pueden encontrar ustedes, y un montón más, como decimos, en su web www.josecalvopollato.com. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en La Noche en Vela. Seguro que los oyentes lo estarán agradeciendo. El placer es compartido, como siempre, contigo y con Javier, pues extraordinario. Esperamos que repitas. Nada, cuando queráis. Esperamos que repitas. Estoy encantado de hacerlo, ¿eh? Un abrazo. Buenas noches. Hasta la próxima. Abrazo. Adiós. Hasta luego. Qué interesante, ¿eh? Wow. Es que da muchísimo. Y da mucho que pensar. Decía José Calvo Pollato que un descubrimiento puede cambiar la historia en cualquier lugar del mundo. Y es verdad. Por ejemplo, el año pasado aparecieron unas pinturas en la isla Sulawesi, en Indonesia, que se han fechado ya. Se pensaba que tenían unos 10.000 años, ahora sabemos que tienen 40.000. Más de 40.000, un poco más de 40.000 es la edad que se atribuye a las pinturas de Monte Castillo en Puente Viesgo, que hoy por hoy son consideradas, aquí, las de Cantabria, las más antiguas del mundo. Es decir, la primera manifestación de arte... Más que las de Altamira. Más que las de Altamira. En concreto, hay una mano, por ejemplo, que tiene 37.300 años, y hay un disco, lo llaman el disco, en uno de los techos, que tiene 40.800 años. Es la pintura más antigua hecha por mano humana. Lo que está claro, no lo hemos comentado, pero sirvió para separar la historia y la religión, ¿no? Ahí. Bueno, el caso de Altamira, indudablemente. Claro, porque nos decía José, los creacionistas, claro, ¿cómo se tomarían esto? Pues muy mal, y te puedes imaginar. Bueno, Javier, nos despedimos hasta la semana que viene. Pásala bien y piensa en nosotros, por favor. Lo haré. Para otros temas. Adiós, hasta la semana que viene. Bueno, el científico vivo más importante del mundo ha lanzado una advertencia a la Tierra. Los alienígenas probablemente existan, pero si entran en contacto con nosotros, más nos valdría tener mucho cuidadito con ellos. Lo más seguro es que no vengan con buenas intenciones. Esta es una de esas noticias que uno piensa, ojalá pudiera comentar esto con Javier Sierra. Pues bien, en Asuntos Propios, podemos. Escritor, investigador, autor de novelas que fascinan a millones de lectores de todo el mundo y seguro que lleva varios días pensando en estas palabras de Stephen Hawking. Javier Sierra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad que tienes razón. Son unas declaraciones que tienen importancia por venir de quien vienen.
uno de los grandes científicos y matemáticos de nuestros días, cosmólogo, y que además se considera el heredero de alguna manera de Einstein, de Albert Einstein, con toda su bagaje y su valor científico, y que diga que para él la existencia de extraterrestres es algo casi fuera de discusión, que él entiende que hay vida extraterrestre fuera. Sí, pero dice casi también. Casi, sí, hombre, claro, siempre. Estoy casi convencido. Claro, pero él habla de vida inteligente extraterrestre, es decir, va un poco más allá de lo que va el común de los mortales, y lo hace en un documental del canal Discovery que se estrena en estos días en Gran Bretaña, al que él ha dedicado mucho esfuerzo para argumentar todas estas cosas. Lo que dice exactamente es que... Pero un momento, esto lo dice presentando un trabajo. Sí. Es que a veces, para que las cosas tengan notoriedad, conociendo cómo funcionan los medios, también se dicen cosas que sabemos todos que son muy llamativas, únicamente no buscando reflexión ni análisis, correcto, sino buscando notoriedad. No sé si es el caso de Hawking. Yo creo que no lo necesita. Piensa que Stephen Hawking es una referencia internacional, que, por ejemplo, su libro Breve Historia del Tiempo vendió... Que nadie entiende. Sí, pero es igual, vendió millones de copias y fue objeto de todo tipo de discusiones. Él fue el que puso de moda un poco la idea de que el universo, el universo y el tiempo tienen un principio y un fin, un inicio en el Big Bang, un fin en los agujeros negros. Nadie entiende muy bien qué significa todo esto, pero son ideas... Pero ese sí que es un fenómeno realmente curioso. Pero un libro que vende millones de ejemplares y que nadie es capaz de entender, porque es un libro no para una mente sencilla o simple como las nuestras, hablo de mí de Tom, sino para gente elevada. Eso es verdad, es un libro muy difícil de leer. Bueno, también es difícil de leer la Biblia, y sin embargo ha vendido millones de copias, es el libro más vendido de la historia. Pues también, ¿no? Mira, ahora, buen argumento, buen ejemplo. Pero bueno, el caso es que en el tema de Stephen Hawking, lo que él viene a decir es que su mente es matemática, funciona por probabilidades, y que cuando examina este problema de la vida inteligente ahí fuera, pues el cálculo le da que sí, es decir, que la balanza se inclina definitivamente hacia el que sí, aunque guarda siempre su prudencia, como tú muy bien dices. Casi. Sí. Pero fíjate, está muy de acuerdo con los planteamientos, por ejemplo, del padre de la búsqueda de la vida extraterrestre, con Frank Drake, que también piensa un poco lo mismo, que fue el que puso en marcha el proyecto Ozma en los años 60 para escuchar hipotéticas señales de origen extraterrestre, pero él añade algo que es lo que hace polémico este asunto. Él dice, mejor nos estamos quietecitos, dejamos de mandar señales al espacio profundo diciendo dónde estamos, dejamos de escuchar lo que pueda venir de ahí fuera por si acaso. Esa es la parte, ¿no?, que a mí me llama la atención, claro, porque una cosa es el proceso matemático, y dice, bueno, vamos a ver, hay 10.000 millones de planetas, entre las probabilidades de que pueda existir, vale, a partir de ahí, probabilidad, pero extraer que pueden ser malos, hostiles, él lo llama hostiles, eso ya me parece un poco más... Él dice, yo creo que este es el titular de verdad de la noticia, que debemos hacer lo posible por evitar el contacto con seres inteligentes extraterrestres. Y a mí me ha recordado mucho un documento que sin duda Stephen Hawking debe conocer, que se creó en 1961, fíjate, nos vamos a plena Guerra Fría, cuando la NASA encarga a un instituto de prospectiva en los Estados Unidos llamado el Instituto Brookings un estudio sobre los usos pacíficos del espacio exterior. Estábamos, digamos que, antes de lanzar las misiones Apolo y de poner un hombre en la Luna, año 61. El título es buenísimo. Sí, bueno, el título es Estudio sobre las implicaciones de las actividades espaciales pacíficas para los asuntos humanos. Este es el título exacto del estudio. Un informe que costó casi $1 millón y de la época de 1961 y en donde se llegan a unas conclusiones muy curiosas. Por ejemplo, dice que cuando lancemos, año 61, insisto, lancemos un hombre al espacio, quizá nos encontremos con que en 20 años podrían descubrirse artefactos extraterrestres en la Luna, en Marte o en Venus que demostrarán que ellos existen, ¿no? Y también dice, cuidado, si descubrimos esas huellas nos tenemos que prevenir, porque cualquier contacto, y se remontaban a Cristóbal Colón, como lo ha hecho Stephen Hawking también, cualquier contacto de una civilización superior con una inferior tiende a desintegrar a la inferior. Dice exactamente, dice, sociedades seguras de su situación en el universo se han desintegrado cuando se han visto confrontadas por una sociedad superior. Otras han sobrevivido aunque debieron cambiar. Esto viene en un informe del 61 que levantó ampollas, que fue muy polémico, que sirvió para crear cierto temor en el periodo de Guerra Fría y que luego tuvo ecos curiosísimos. Mira, hemos sacado del archivo algo que quiero que escuches muy bien. Se trata de una rueda de prensa que da Ronald Reagan en 1987, después de firmar con Gorbachev un acuerdo para bajar la tensión nuclear, los famosos acuerdos de Ginebra. Escucha lo que decía Ronald Reagan. I couldn't help at one
No pude evitar en un momento dado de mis conversaciones privadas con el secretario general Gorbachev comentarle que cuando uno piensa en que todos somos hijos de Dios, donde quiera que vivamos en el mundo, pensé en lo fácil que sería nuestra tarea, la suya y la mía, en estas reuniones que mantenemos, si de repente hubiese una amenaza a este mundo por parte de una especie de otro planeta. Olvidaríamos todas nuestras pequeñas diferencias locales que existen entre nuestros países y descubriríamos por fin y para siempre que somos en realidad seres humanos aquí, todos juntos en la Tierra. Este corto es un sonido muy famoso. Reagan hablando de la unión humana si llegaran extraterrestres, y esto demuestra esa famosa frase norteamericana de que cualquiera puede ser presidente. Reagan lo confirma una vez más. Reagan en el 87 hablando de la amenaza extraterrestre, ¿no? Casi deseándola, si te das cuenta. Para huir del mundo. Sí, lo mejor que nos podía pasar ahora mismo es que vinieran extraterrestres. Era bastante peleón el hombre, entonces, sí, claro, es verdad. Sí. Bueno, evidentemente esto nos lleva a reflexionar también sobre, en fin, qué piensa exactamente Stephen Hawking de la naturaleza humana, ¿no? Porque sí, más que hablar de los extraterrestres, habla de nosotros, incluso lo de Reagan igual. Es decir, más que hablar de la capacidad de los extraterrestres, habla de la nuestra. Es decir, si necesitamos extraterrestres para realmente buscar un mundo donde desaparezcan las extensiones, pues mal vamos, ¿no? No deberíamos utilizar a especies de otros planetas para conseguir ese tipo de... Fíjate que en ese informe, que creo que es un poco la madre del cordero de estas declaraciones de Stephen Hawking, el informe Brookings, se decía también que si se encontraran evidencias de vida inteligente extraterrestre y se estableciera contacto, lo que recomendaba el Instituto Brookings a la NASA era no comunicarlo a la opinión pública, porque la sola noticia de la existencia de vida inteligente extraterrestre ahí fuera provocaría un terremoto, un tsunami filosófico y a todos los niveles a posteriori en la humanidad. Y en cierta manera tiene razón, porque incluso, pues por ejemplo, fíjate, ¿qué pensarían en el Vaticano respecto a esos otros extraterrestres? Bueno, el Vaticano ha dicho que es posible que exista. Exacto. Se han planteado este tema y de hecho ellos tienen la Spécola Vaticana, el famoso observatorio astronómico del Vaticano, donde debaten continuamente, de vez en cuando sobre este asunto. Ahora bien, ellos se plantean un debate moral. ¿Jesucristo también salvó a esos extraterrestres en esta redención universal? Bueno, pues esos debates, desde luego, se excitarían y estarían en boca de todo el mundo. También es un tema muy interesante. No, es fascinante. Es una de las grandes preguntas, sinceramente, que estamos hablando esta tarde. Y yo también he oído un rumor, un tipo de rumor que... Perdóname, la pregunta no es de esta tarde, creo que ya venía de un poquito antes. No hemos inventado nosotros. Antes que nosotros alguien se ha preguntado eso, si hay vida extraterrestre, creo, No pero no de una manera tan interesante como nosotros. No, pero yo creo que alguien ya lo dijo antes. Eso sí, siempre nada es nuevo bajo el sol, que es otro planeta, es cierto. Pero que las películas de ciencia ficción, por ejemplo, es una manera por parte de Hollywood, pero también a acostumbrar el público del posible existencia de alguien de extraterrestre. Pero ahora que dices esto, mira, vamos a escuchar el fragmento del sonido de una película, porque es verdad que el cine, hemos siempre humanizado los extraterrestres, pero muchas veces el cine nos ha mostrado extraterrestres de otra manera. En Solaris, recordemos de Stanislav Lem, pues la vida extraterrestre era una proyección en los pensamientos humanos, y en La Cosa, pues los extraterrestres se alimentaban de... Bueno, vamos a escucharlo. Hace miles de años, eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo. ¿Usted cree en todas esas tonterías, Blair? No sé qué demonios hay ahí, es muy raro. Sea lo que sea, está enfurecido. Esto que se oye de fondo es La Cosa, que se alimentaba de biomasa animal o humana. El cine nos ha dado, no sé si fabulando, otras perspectivas sobre el asunto. Bueno, Stephen Hawking en estas declaraciones también comentaba que la vida extraterrestre puede ser muy distinta a lo que pensamos, la vida inteligente. De repente podemos estar enfrentándonos a una especie de depredador que viaja de planeta en planeta, informe que puede llegar al nuestro porque ha detectado que hay emisiones de radio ahí fuera que se escapan de nuestro mundo y puede venir y devorarnos, ¿no? O sea, se plantean ese tipo de escenarios. Es decir, que él no antropomorfiza la vida extraterrestre, pero la admite, es decir, dice que puede haber inteligencia en cuerpos de todo tipo, ¿no? Eso es interesante, también es un debate interesante porque siempre hemos visto a los extraterrestres con aspecto humano, igual que los antiguos
veían a los dioses con aspecto humano, es decir, todo lo superior de alguna manera tiene que ser como nosotros, pero mejor, ¿no? Es nuestra manera de ver las cosas. No, digamos, concebimos que un extraterrestre pueda tener aspecto de pulpo, porque no le conferimos esa capacidad de inteligencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de Hawking, y esta vez vamos a hacer algo interesante. Si tiene aspecto de pulpo, acabará como un plato, se puede también. O nosotros de él, no sabemos. Hoy no es un buen día, ¿verdad, Tom? O sea, has estado en el dentista esta mañana, ¿verdad? Sí, quizás algo de la anestesia. Bueno, Hawking lleva... Es verdad que Tom ha estado en el dentista, ¿eh? Hawking lleva... Es que está... Perdón, pero es que está ahora... ¿Has visto el vídeo del famoso niño con la anestesia? Empieza a decir... Sí. Estoy imaginando a Tom en esas... Pero bueno, Hawking lleva muchos años reflexionando sobre la vida extraterrestre. En el archivo de Radio Nacional guardamos unas declaraciones suyas del año 1989, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Hablaba sobre cómo conquistar el espacio. Estamos acostumbrados a pensar que la raza humana ha alcanzado su máximo punto de evolución, pero no hay razón para que los seres humanos de hoy en día nos creamos que hemos alcanzado la perfección. Serán necesarios aún algunos cambios en la raza humana para llegar a conquistar otras galaxias donde puede haber vida, como en la ciencia ficción. Habría otra forma de conquistar las galaxias, por medio de las máquinas. Unas máquinas proyectadas para durar mucho tiempo y poder hacer estos viajes interestelares. Habría que llegar a un planeta que sirviera de base para proyectar nuevos viajes y donde construir nuevas máquinas que llegaran a otros planetas más lejanos aún. Estas máquinas serían una nueva forma de vida que podría sustituir a la misma base de la vida. Han pasado más de 20 años desde que Hawking pronunciara estas palabras. ¿Cómo ha evolucionado nuestro conocimiento desde entonces, el conocimiento del universo? Bueno, ha evolucionado mucho, sobre todo el del universo cercano y la valoración de la posibilidad de vida ahí fuera. Sin ir más lejos, no pensábamos hace 20 años que hubiera esa enorme cantidad de agua que hay en la Luna. Es decir, en este mundo que tenemos aquí al lado, que pensábamos que era todo de polvos de talco, seco, árido, sin nada de interés que ofrecernos. Bueno, pues ahí hay agua. Hay agua también en Marte. Sí. Y donde hay agua en grandes cantidades, puede existir evidentemente vida, tal como nosotros la concebimos, porque puede haber otras formas de vida que no terminamos de concebir. La única cosa que me fascina lo de Marte, yo creo que es una planeta fascinante. No sabemos nada de este planeta, pero me pregunto, la agua en Marte es la misma agua como aquí. Sí, es agua, evidentemente. Es agua. Hasta el punto... No, pero si digo... lleva gas o algo. No, pero efectivamente, a lo mejor tiene más otros minerales o tiene otras sustancias. Realmente es agua como el agua nuestra. Son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, exactamente igual que aquí. El asunto es que el agua... ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así, hombre? Yo creo que hay aguas y aguas. ¿Me vas a decir que el agua de Marte es el mismo que cuando abre el grifo aquí en Madrid? ¿Y lo que sale es lo mismo como en Marte? ¿Yo? ¿Me estás preguntando a mí? ¿Yo qué sé? Bueno, parece que el agua es algo bastante común en el universo, incluso se especula con... El cuerpo humano es de agua. Sí, pero incluso con nubes, de alguna manera, de agua flotantes en el universo. Se ha hablado de todo este tipo de cosas en estos años. Y admitir que el agua es un elemento constante en el universo es admitir que las posibilidades de vida, al menos bacteriana, y de ahí poder llegar a la inteligencia, son infinitas. Así que lo que ha hecho Hawking simplemente es, abrir la reflexión y la caja de los truenos. Está muy bien que sepamos que no estamos solos, pero debemos saludar. Solo una cosa más y volvemos al comienzo de esta conversación. Hawking hace esas declaraciones en la presentación de una serie documental para Discovery Channel. 3 años ha tardado en hacerla, sí. Precisamente es con la enfermedad que padece, una enfermedad terrible como la que padece Stephen Hawking, completar un documental de esas características no tiene que haber sido nada sencillo. Pues no, él padece esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que es una enfermedad que lo tiene postrado en silla de ruedas desde hace muchos años, pero yo creo que en el caso de Hawking se explica esto porque es de esos raros científicos que están a la vanguardia del conocimiento y que desean por encima de todo también estar a la vanguardia de la divulgación. Hay pocos así, es decir, que son capaces de abstraerse de su mundo y tratar de comunicar sus descubrimientos a los demás. Y quizá por ser heredero un poco de las ideas de Einstein, de haber sido el hombre
hombre que revisó la teoría general de la relatividad, de estar en la Royal Society, de haber ocupado cargos que no reunían en una sola persona desde la época de Newton, pues creo que eso le hace convertirse en el gran cerebro científico de nuestros días. Pues apetece ver esa serie. La verdad que sí, y sobre todo escuchar sus reflexiones. Van a ser, yo creo que lo más interesante que se ha emitido a ese respecto, probablemente desde que Carl Sagan reflexionó también sobre este asunto en los 80. En Cosmos. Pedazo de serie. Javier Sierra, nos volveremos a encontrar aquí dentro de una semana. Muchísimas gracias como siempre. Hasta pronto. ¡Guau! Esta música ya sabéis lo que nos indica, que aterriza. Javier Sierra ha llegado esta semana a nuestros estudios conmocionado. Buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. El viernes estuvo en Teruel, su ciudad natal, para pronunciar el pregón de sus famosas fiestas del jamón. ¿Has traído jamón por fin, no? Por cierto. Sí, bueno, aquí lo vamos a compartir. Bueno, no son horas, pero ya lo compartimos. Y justo allí conoció al director de uno de los proyectos científicos de exploración del espacio más ambiciosos del momento. Y es que aunque muchos no lo sabíamos, en Teruel se ha construido un observatorio excepcional para estudiar el espacio profundo que, si todo va como se espera, ayudará a arrojar luz a dos de los asuntos científicos más misteriosos del momento, la materia y la energía oscura. Bueno, pero además se da la circunstancia que justo esta noche, ese telescopio empieza a funcionar oficialmente, y nosotros tenemos la suerte de contar con Javier Sierra para que nos lo explique todo. Pues con la magia de la radio, yo lo que propongo a nuestros oyentes es un pequeño viaje. Nos tenemos que imaginar que nos acercamos a la vertiente sur del Pico del Buitre, que está en Jabalambre, en Teruel. Es a casi 2.000 metros de altura. Allí, desde hace poco tiempo, se alzan dos edificios redondos de aluminio y de acero, que son cúpulas que se pueden dirigir por control remoto desde la cercana ciudad de Teruel, y que van a albergar dos telescopios, uno más grande y otro más pequeño. Es el pequeño el que se pone en marcha esta noche, y que se van a destinar a explorar el espacio profundo y a tratar de responder a esas preguntas que se hacen un puñado de hombres de ciencia, pero que cuando las conocemos los que somos más legos en la materia, nos resultan fascinantes, ¿no? Tiene que ver mucho con el modelo del universo en el que habitamos. Hemos pensado durante mucho tiempo que después del Big Bang, de esta idea que nos contaban de que, todo lo que conocemos, toda la materia que conocemos surgió de una tremenda explosión de una partícula pequeña y que comenzó a expandirse, pero que, su flujo natural sería volver a concentrarse, quizá empujado por la gravedad. Bueno, pues sabemos que esto no está siendo así, que el universo sigue expandiéndose. De hecho, se expande a gran velocidad. Y hoy en día los científicos han llegado a formular una serie de teorías que son muy, muy fascinantes. Se habla, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, de que esta mesa que tenemos aquí, este micrófono por el que hablamos, este receptor de radio por el que nos están escuchando nuestros oyentes, es decir, esta cosa tangible que nos rodea, el universo que pisamos, el planeta sobre el que estamos, eso ocupa el 4% de lo que realmente existe en el universo. Que hay un 73% de energía oscura, la llaman así, que sería lo que explicaría esa expansión del universo, y un 23% de materia oscura que es invisible. Es decir, el 96% de lo que existe en el universo es invisible al ojo humano. Qué bárbaro. Claro, bueno, pues de todo esto se va a ocupar ese observatorio que se pone esta noche en marcha, nada menos que en Teruel, y lo está dirigiendo y lo está controlando todo una persona que nos va a acompañar en los siguientes minutos y que te quiero presentar. ¡Qué bien! Que es Mariano Moles, que él está especializado en cosmología y astronomía extragaláctica, es el director de este proyecto y del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Pues qué maravilla, qué bien contar contigo y además con don Mariano Moles. Don Mariano, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, sobre todo a la 1:29 de la madrugada. De verdad, muchísimas gracias.
Encantado, y no es tan difícil para un astrónomo. Así está. Un hombre de noche, seguro. Sí. Muchas noches en vela son las que pasan, desde luego, los astrónomos como don Mariano. Me da la impresión, además, que no va a ser la última vez que hablemos. Ahora que lo tienes ahora fichado, que ya sé que no le molesto, no sabe usted lo que me ha dicho. No, encantado. Bueno, ¿por qué cree usted que se ha elegido Teruel para un proyecto de esta envergadura? Bueno, en primer lugar, ha sido, digamos, después de un largo estudio, que ha sido muchos años, para caracterizar, estudiar las opciones que tiene, las propiedades que tiene el lugar, este pico del Buitre que antes mencionaban, para la observación astronómica. Un lugar para la observación astronómica tiene que reunir ciertas características que hay que estudiar y caracterizar con mucha paciencia a lo largo del tiempo. Eso es lo que hicimos. Y encontramos que era un lugar, este pico del Buitre, de calidad excepcional. Hay otros lugares de calidades más o menos parecidas, pero además se unía a eso la decisión de política científica del gobierno de Aragón y de la Comunidad de Aragón de hacer lo que es el primer centro dedicado a la astrofísica en nuestra comunidad autónoma. Todo eso junto dio lugar a este proyecto que está ahora empezando, digamos, su fase de culminación. El objetivo de este proyecto que empieza esta noche, supongo que será el de cartografiar en alguna medida el universo, ¿no? Exacto. Los problemas que estaban mencionando, materia oscura, energía oscura, son fenómenos muy sutiles que solo se manifiestan a muy grandes escalas, a muy grandes distancias. Son características, vamos a llamarlo así, puramente cosmológicas. Para ponerlos de manifiesto, y más aún para empezar a estudiar sus propiedades, de las que todavía no sabemos casi nada, hace falta sondear grandes volúmenes del universo. Y por lo tanto quiere decir cartografiado de grandes superficies del cielo lo más profundo que se pueda. Ese era el volumen. Ese fue el motor, el motor del proyecto. Hace más o menos un año tuve la ocasión de conocer a George Smoot, que fue Premio Nobel de Física en el año 2006, y que, en fin, se ha ocupado mucho de este asunto de la cartografía del universo, y presentó unas imágenes en una conferencia que dio en Tenerife que a mí me impactaron mucho, y que yo quería compartir esa impresión con don Mariano Moles, que, en fin, me impactaron porque comparaba lo que sabemos ahora del universo, es decir, lo que se ha cartografiado del universo. Él hablaba más o menos de que tenemos fichados unos 2 millones de galaxias, no de estrellas, de galaxias. Él comparaba la manera en la que se organizaba ese conjunto de galaxias con una red neuronal humana, ¿no? Y comparaba ambas cosas y era muy chocante. ¿Es eso lo que vamos a encontrar? ¿Una especie de supercerebro? Bueno, digamos, sí, una enorme red. Es una propiedad... eso lo produce directamente las propiedades que tiene, las características que tiene la propia gravedad. Se tiende a acumular la materia y se forman grandes grumos, cúmulos de galaxias, grandes filamentos. Eso es lo que ya aparece en las simulaciones y aparece en el universo. ¿Qué ocurre? Que hay que colocar las galaxias, vamos a llamarlo así, en las 3 dimensiones, no solamente sobre la esfera celeste, sino en profundidad. Y eso ahí se refería en esos 2 millones de galaxias. Hay que tener en cuenta que nuestro proyecto pretende hacer lo mismo, pero para 300 millones de galaxias. Con lo cual... 300 millones. Sí, exacto. Es que hablamos de millones. Sí, bueno, el universo es muy grande. Pero eso también da idea de qué volumen hace falta de datos de alta precisión para poder entrar a estos problemas que, repito, son sutiles y requieren enormes esfuerzos para ponerlos de manifiesto. Claro, don Mariano, yo creo que hay que recordar a nuestros oyentes el concepto de galaxia, ¿no? Porque nosotros vivimos en una de ellas, en los ramales exteriores de la Vía Láctea. Somos una mota insignificante en un conjunto de ¿cuántas estrellas puede estar formada nuestra Vía Láctea, más o menos? Bueno, se da una cifra aproximada de 100.000 millones de estrellas, más o menos. ¿No? En astronomía, cuando hablamos de grandes cifras, redondeamos, obviamente, ¿no? Claro. Y digamos que nuestra galaxia es una galaxia medianilla, no nada ni muy grande ni muy pequeño, tiene unos 100.000 millones de estrellas. Es decir, que estamos hablando de que ahí fuera vamos a cartografiar a través de estos telescopios en Javalambre, o vamos a intentarlo por lo menos, 300 millones de galaxias que tienen cada uno 100.000 millones de estrellas. Digamos que eso es una muy buena aproximación a la cuestión para dar una idea de magnitud. Cuidado, cuando digo 300 millones de galaxias, son las galaxias que vamos a poder caracterizar y dar los parámetros con cierta precisión. Que podamos ver son muchas más.
Pero aquellas para las que podemos dar esa precisión y situarlas en esta red tridimensional son 300 millones, pero las que podremos captar y medir su luz, aunque no caracterizar algunas propiedades, serán muchas más. Supongo que estarán ilusionadísimos, ¿no?, con el proyecto. Absolutamente, porque es un muy observatorio ilusionante, claro. Y unos telescopios que además están diseñados con un propósito determinado. No son para utilizarlos en todo tipo de proyectos, sino para abordar proyectos muy específicos. Y por eso se han diseñado de una manera también específica. Está la gran cuestión que, en fin, que se abre delante de nosotros con esta ventana que están ustedes abriendo desde los cielos negros de Teruel, y es la cuestión, en fin, de si hay vida ahí fuera, si estamos aquí solos o no. Mal que se le has preguntado a ti. No. Nosotros estábamos con ganas de preguntárselo, pero no sabíamos si era muy serio. Bueno, es el siguiente paso en la filosofía, digamos, de cuando uno mira ahí arriba, ¿no?, al cielo. George Smoot calculaba que, claro, con tantas galaxias no sería difícil encontrar 3.000 o 4.000 millones de planetas habitables, bueno. Decía. ¿Qué piensa usted, don Mariano? Vamos a... Sí, exactamente. Hay dos cuestiones. Obviamente, todavía no hemos encontrado todavía, pero sí que sabemos dos cosas, digamos, básicas. La primera es una cuestión de número. Efectivamente, el extraordinario número de estrellas que hay en cada galaxia, el extraordinario número de galaxias que hay en el universo, el extraordinario número de planetas que ya suponemos que hay, puesto que hay en media más de uno por cada estrella. De modo que opciones las tiene. Y segundo, sabemos también, por nuestra experiencia limitada sobre la especie terrestre, que la vida es un fenómeno, vamos a decir, que es oportunista, que en cuanto tiene la más mínima opción, se manifiesta, en condiciones que pueden ser muy diferentes. De modo que si combinamos estas dos cuestiones, no solamente ya que puede haber vida en otro lugar del universo, que desde el punto de vista probabilístico es muy alto, sino que además podamos encontrar un número importantísimo de planetas, incluso más o menos del tipo terrestre, es decir, parecido al nuestro. Eso, de hecho, ya empezamos a conocerlos, a pesar de que la exploración de este terreno de la ciencia tiene solamente, pues del año 95 se descubrió el primer planeta, pues tiene corta vida, aunque el progreso está siendo exponencial. De modo que sí, la opción, esa probabilidad es altísima, sin duda. Bueno, pues no sé si le quieres preguntar algo más. Para nosotros ha sido un placer. Mariano Moles, director del Observatorio de Javalambre en Teruel. Felicitaciones para todos. Yo creo que además también para Teruel va a ser muy interesante como ciudad. Y lo dicho, seguramente que vamos a estar en contacto, por supuesto a través de Javier Sierra, y si no con nosotros, porque tiene muchísimas cosas que contarnos y además nos gusta cómo nos lo cuenta, porque le entendemos. Este tipo de cosas dices, a ver, ¿no?, ¿qué nos van a contar? Pero nos lo explica usted tan bien y tan no sé cómo explicarlo. De manera tan accesible. Sí, tan accesible que le vamos a fichar. Que le vamos a fichar. Bueno, muchísimas gracias sobre todo por eso, por arrojar luz, ¿no?, a estos asuntos. Un placer para mí, cuando ustedes quieran. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Javier Sierra, muchísimas gracias a ti. Ha sido un regalazo. Sobre todo en este día que ha sido, vamos, más de actualidad imposible, ¿no? Más de actualidad imposible, y empieza ahora, bueno, lo que va a ser una recopilación de datos impresionante, porque se habla de que el objetivo de este proyecto es recoger 2 millones de gigas de información del espacio profundo para que sea analizada por la comunidad científica internacional y traten de responder a ese enigma que planteábamos al principio de esta conversación. Ajá. ¿Por qué el universo sigue expandiéndose? ¿Por qué las galaxias parece que están en medio de una veloz carrera a la fuga? No se sabe muy bien hacia el borde de qué. En fin, esas preguntas que la ciencia se plantea y que de alguna manera tienen que ver con el a dónde vamos, pero a dónde vamos todos en este, sí, este universo, a mí me parece que son fascinantes, y además poderlas abrir justo en el momento, a tiempo real, en el que este observatorio, el T80, que es como se llama, T80. Se ha puesto en marcha, pues uh-huh. Me parece que es un pequeño lujo que tenemos esta noche en el programa. Seguro que sí. Y el lujo es tenerte a ti, y además yo creo que siempre le vamos a hacer fotos, porque hablábamos el otro día de ser feliz en el trabajo. Yo no he visto nadie que lo cuente con una sonrisa. Nos quedamos con esta foto de disfrute de trabajo. De verdad, muchísimas gracias, Javier Sierra. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches. Chao.
Pues fíjate, Pilar, yo que soy una gran fan del 13, ya he oído a más de uno que este año no va a ser apto para supersticiosos. A ver. El día 1 de este año 13 cayó en martes y no son pocos los agoreros en este país que, sea o no por esa coincidencia, pues lo ven todo como muy negro para los próximos 12 meses. Pero es que sea 13, además, ese miedo al número 13 tiene profundas raíces históricas. Se trata de una antiquísima superstición de origen desconocido que afecta a muchísimas culturas de este planeta. Bueno, pues entonces está claro que si tiene tantos años y además encierra un acertijo numérico, a nuestro escritor de cabecera, experto en enigmas, le va a fascinar. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año. Yo creo que el 13 va a ser un buen año. ¿Verdad que sí? Sí. 2013 va a molar mucho. Hay que encarar las cosas con muchísimo optimismo. De momento vamos a tener un nuevo libro de Javier Sierra, con lo cual él empieza ya mismo con su libro. Entre otras cosas, fíjate, además, una de las razones por las que esta noche yo quería hablaros del número 13 es porque mientras estaba trabajando en mi libro, que tiene que ver con el Museo del Prado, me di cuenta de una cosa asombrosa, y es que la sala de pinturas más importante del Museo del Prado, la sala número 12, donde están las meninas, que es una especie de rotonda por la que pasa todo visitante que llega a ese lugar, no está seguida de una sala 13. No existe la sala 13 en el Museo del Prado, como no existe la fila 13 en muchos aviones, por ejemplo. Yo en eso sí que me había fijado, que claro. Me llamó mucho la atención, digo, no puede ser. Y hay muchísimos edificios, por ejemplo en Estados Unidos, todos estos rascacielos que tienen tantas plantas, pues en la mayoría de la 12 se pasa a la 14 con total naturalidad, ¿no? O por ejemplo, cosas tan sorprendentes como que en la aviación norteamericana, en la aviación militar norteamericana, no existe un caza F-13. Porque los pilotos son supersticiosos y nunca quisieron tener un avión de ese tipo, ¿no? Nunca llamado así. Pensado, de verdad. Pensé que era una cosa como más ligera, ¿no? Sí, no tan, no sé. Ahora, lo que sí que es curioso es esto que comentabais de las raíces históricas, ¿no? ¿De dónde viene esta historia del martes 13 o del 13? Arraigado, ¿no? Ese miedo al 13. Pues mira, en el caso del martes 13, el martes tiene que ver con el día de Marte, o sea, nos tendríamos que ir a época romana. Marte es el dios de la guerra, el dios de la muerte, de la desolación, y por lo tanto, en fin, no conviene hacer nada en un martes, era un día poco propicio, ¿no? Para los supersticiosos ya desde época romana. Y todos los martes. Sí, pero... Listos. Yo creo que lo que querían era estar tranquilitos, ¿no? Pero lo del 13 tiene más complicación, porque yo he tratado de bucear un poco en los orígenes de dónde está ese malditismo al número 13, y me he encontrado con verdaderos problemas. En la antigua Grecia, por ejemplo, Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, él pone una estatua suya propia, un retrato suyo, en un templo, que es la 13ª estatua de ese templo, y al poco es asesinado, ¿no? Entonces, quizá ahí surge un poco esa superstición. Pero es que tampoco es así, porque mucho tiempo antes, en época de los sumerios, en el 1760 a.C., cuando se confecciona el código de Hammurabi, que es, en fin, probablemente la primera normativa legal de la historia, y donde se especifican norma por norma los dictámenes del dios Shamash al rey Hammurabi, que luego se repetirían en piedras por todo el imperio. Bueno, pues en ese códice de leyes no existe la ley o el apartado número 13. Se omite ya. Estamos hablando de 1760 a.C. Qué bárbaro. Incluso en el antiguo Egipto, ya por bucear en los orígenes de esta historia, los antiguos egipcios pensaban que en los textos, sobre todo del libro de los muertos, se describía la vida, el proceso de la vida, como una serie de etapas sucesivas de 12 etapas. Y la 13ª etapa era el más allá, era la muerte. Es curioso que, por ejemplo, en las cartas del tarot, los arcanos mayores del tarot, que son las cartas fundamentales, donde aparecen pues la torre, el loco, en fin, todas estas grandes figuras, la carta número 13 es la muerte. Luego, parece que la impresión que da el número 13 es que tiene que ver con el más allá, con la muerte, con lo fatídico, con lo funesto, ¿no? En buena parte del mundo, porque en culturas muy dispares el número 13 es nefasto. O qué curioso, por ejemplo, en Japón es el número 4, el número de la mala suerte, pero 13 es 3 más 1, 4, ¿no? O sea, hay una relación muy curiosa. O, por ejemplo, jugando a las cábalas numéricas, ¿no? En un ambiente tampoco
en fin, sospechoso de superstición, como el ambiente de los ingenieros de la NASA, cuando deciden enviar las misiones Apolo a la Luna. Sí, la número 13... La número 13 salió mal, es decir, la Apolo 13... Pero hubo, porque estabas hablando de los pilotos, pero hubo un Apolo 13. Hubo un Apolo 13 porque con mucha... si había tanta superstición, no lo hubieran llamado Apolo 13. Pero con una polémica, no te puedes ni imaginar la polémica que hubo en el seno de los ingenieros de las misiones Apolo. Cuando le pusieron el Apolo 13. Y pero luego es que... va y se va la pero fíjate, es que ahí había sugestión seguro. No, pero fíjate lo que pasó. El Apolo 13 despega el 11 de abril de 1970 a las 13:13 horas. Perdón. Fíjate, el 11, si tú sumas 11,470 da 13. 11 de abril del 70, ¿no? 11,470, la fecha da 13. Y el accidente, que sabéis que le estallaron los depósitos de oxígeno y tuvieron que regresar como buenamente pudieron a la Tierra, y por suerte llegaron vivos los 3 tripulantes de aquella misión, el accidente se produjo el 13 de abril. Es decir, que cuando volvieron aquellos pobres hombres del espacio, hubo no pocos ingenieros dentro de la NASA, sobre todo los supersticiosos, que dijeron, lo veis, y nunca más. Y nunca lo más. Veis y nunca más, madre mía. Qué fuerte. Pero fíjate, luego hay... De todas maneras me llama la atención que en el mundo científico también se sucumba a este tipo de supersticiones, ¿eh? Es como, no sé, mentes muy brillantes, muy inteligentes, muy racionales sobre todo, como para creer en este tipo de cosas. Bueno, fíjate pero que... se dice que viene desde tantísimo tiempo, ¿no? Sí, esto es una cosa que se ha incorporado en nuestro, digamos, en nuestro inconsciente colectivo, y por alguna razón que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De que el 13 está asociado a la muerte. Es quizá también el eco, por ejemplo, de algo fuera del orden visible, ¿no? Para los antiguos, las constelaciones del firmamento eran 12. Era el cielo que tú podías ver. El 13 era un número que se salía fuera de lo visible y por lo tanto entraba en el terreno de lo sobrenatural, de lo mágico. Pero a mí me sorprende que en pleno siglo XX... De lo desconocido. Pero a mí me sorprende que en pleno siglo XX, entrados en el siglo XXI, ocurran cosas tan curiosas como que, en fin, multinacionales del automóvil, como por ejemplo la casa Renault. Bueno, pues los Renault, sabéis que hay desde el Renault 3 hasta el Renault 21 y van numerados. No existe un Renault 13. Caray, no puede ser. No existe el Renault 13. O por ejemplo... No me paraba a mirarlo, pero desde luego me parece muy sorprendente. Claro, o por ejemplo, cuando Microsoft, en fin, por entrar en terrenos pues lanza su programa Office 2010, esa era la versión 13 del programa Office, y la llamaron versión 14 directamente con toda la tranquilidad del mundo. No existe la versión 13. Y lo omitieron por este malditismo que hay en torno al adrede número. Y por pura, pues eso, superstición, que es que no se le puede llamar de otra manera. Oye, y nos contabas fuera del micro, hay una historia con respecto a los números del DNI en España. Maravillosa. Que no hay, me dices que no existe el 13. Sí, fíjate que el DNI es algo que se crea en España en 1944, lo crea Franco, él se queda con el número 1, el DNI número 1 es el que pertenece al dictador, y asigna los siguientes números un poco a su criterio. Y guarda del número 10 al 99 esos números para la Casa Real Española. El número 10, el DNI 10, que claro, todos tenemos más números. 10. Claro, el DNI 10 corresponde a Juan Carlos, ¿no? Al rey de España, y luego se van asignando los siguientes números, la reina el 11, etcétera. No existe DNI número 13. Anda. Se omitió directamente. El DNI número 13 no está en el listado, digamos, ¿no? Sí. Deliberadamente se omitió por razones de superstición, y estamos hablando de una creación del año 44 en la España católica, que debía omitir por decoro, aunque fuera, todo lo que tuviera que ver con paganismo, con supersticiones, con este tipo de creencias raras. ¿Hasta dónde llega? Pues eso llegó al corazón de la administración pública española con esa decisión. De verdad, me parece alucinante. Oye, bueno, pues, hay luego... más cosas, cosas curiosas. Bueno, hay cosas curiosísimas. Mira, por ejemplo, hay gente que no considera el número 13 de mala suerte, o no del todo. Vosotros, bueno, seguro que nuestros oyentes lo recuerdan inmediatamente, esa imagen típica de las películas o de los telediarios, donde se ve el despacho oval, a veces desde el aire, y se ve la alfombra con el águila en el suelo, que es tan llamativa. Bueno, pues ese águila, que es el símbolo, el seal de los Estados Unidos, el sello de los Estados Unidos, tiene 13 estrellas en la
la parte superior. Ellos no lo consideran signo de malfario en la administración norteamericana porque le hubieran añadido algo, pero no, las 13 evocan a los 13 primeros estados de los Estados Unidos de América, pero sí hay una... No es superstición, pero sí es una costumbre muy curiosa que poca gente sabe, y es que según si Estados Unidos está en guerra o no, esa alfombra se cambia y el águila mira a la derecha o a la izquierda. Anda. O sea que eso también es una cosa digna de rastrear. Pues sí, ¿no? La verdad es que es curioso. O por ejemplo, no sé, antes os decía lo del Museo del Prado, que no existe la sala número 13, pero es que yo invito a nuestros oyentes de Madrid, por ejemplo, a que busquen la línea de la MT número 13 de los autobuses. No hay línea 13, es decir, pasamos de la línea 12 que hace el trayecto Cristo Rey Marqués de Zafra a la 14 que es Conde de Casal Pío XII. Qué gracia. No existe línea 13. Pues en Valencia sí que hay línea 13, que yo la he cogido, de la MT, quiero decir. Sí. De los autobuses, pues sí. A mí, me llama mucho la atención. A mí esto me llama la atención y como yo tengo mente de escritor, ya sabéis, ¿no? Pues me evoca muchas cosas. Es decir, lo de la línea 13 es el típico detalle perfecto para una novela, ¿no? Es casi como el andén de Harry Potter. Sí. Es que lo tiene todo. Sí, claro. que no existe, ¿no? Pues fíjate, precisamente, como hablábamos del mundo de los científicos, que me llama la atención que sí que se crean este tipo de cosas. Estaba pensando precisamente en el mundo del espectáculo o el relacionado con la cultura, etcétera, pero sobre todo el mundo del espectáculo, que ahí son como muy supersticiosos, ¿no? Les gusta esto de rómpete una pierna, no sé qué, que no te deseen suerte el día antes de un estreno. y Millán, y se llaman martes y 13. Bueno, fíjate, claro, eso se saltaron todo. Pero... En el mundo del espectáculo preocupa mucho más, y un día si queréis hablamos de eso. Los colores. Pero exacto, el gafe. Sí. Más que la superstición numérica, preocupa más el gafe. Pero aún así, por ejemplo, no sé, por acudir a cosas muy populares, ¿no? Muy cercanas y que todo el mundo conoce. Cuando Telecinco emite la nueva temporada, la 13ª temporada de Gran Hermano, la llama Gran Hermano 12+1. No la llama 13, que a mí eso me recordó a Ángel Nieto. Sabéis que Ángel Nieto ganó 13 campeonatos del mundo de motociclismo y él decía que había ganado 12+1, siempre ha dicho 12+1. También le tenía manía al número. Sí, incluso se hizo un documental. Pues nuestra compañera Pepa Fernández es muy valiente y está en su 13ª temporada, no es un día cualquiera, y lo dice con todas las de la Claro, yo creo que hay que decirlo, ¿no? O en Fórmula 1, en Europa no veréis nunca un box número 13. No existen. O sea, simplemente están fuera del cómputo. De verdad que pensaba que era algo como mucho más, ¿sabes? Más puntual, más de, yo qué sé, como de coña, ¿no? Un poco de andar por casa, ¿no? Una gracia de... Pero es que con esto que me estáis contando es que primero que me ha sorprendido que se remonte a tan antiguo. Y luego gente, lo que estamos hablando, gente con, no sé, con una entidad y que sea... Bueno, hay una razón quizá en el mundo judeocristiano que también ayudaría a cimentar este malditismo del número 13, que es, por ejemplo, el episodio de la Última Cena, ¿no? En la Última Cena hay un 13º comensal, o sea, son 12, los 12 apóstoles y Jesús, pero el 13º comensal es Judas, es el traidor, es el malo, que incluso en el Renacimiento, cuando se trataba de representar esa escena, muchas veces a ese 13º comensal, al maldito, al traidor, ¿no? Al perverso, no lo sientan con los demás, sino que lo sientan al otro lado de la mesa o a un lado, en fin, siempre como significando que el 13 en esa mesa sobra, ¿no? Y existe la superstición ya bastante, yo creo que bastante radicada ya, pero está en todos los grandes diccionarios de supersticiones al uso europeos, de que si en una mesa se sientan 13, se creía antiguamente que el primero que se levantaba ese moría en el año en el que estaban, ¿no? Entonces, claro, el primero que intentaban que no hubiera 13 comensales nunca en una mesa. Ajá. Y si lo había, yo creo que las veladas debían durar muchísimo, ¿no? Porque pues se levantaban varios a la vez, a la 1, a las 2 y a las 3 me levanto. Oye, y está diagnosticado, ¿verdad? Sí. Este miedo irracional al 13 se llama... Triscadeicafobia. Triscadeicafobia, sí. Triscadeicafobia. Y Eso a tus hijos que lo digan, a ver. Sí, suena a trabalenguas. Sí. Absolutamente. Triscadeicafobia. Es el miedo irracional al número 13, ¿no? Sí, y lo han tenido personas importantes a lo largo de la historia. Uno de los más célebres que se menciona siempre es Adolf Hitler, ¿no? Hitler estaba muy obsesionado porque nada sumase 13 a su alrededor, que no hubiera ese número asignado a columnas importantes de su ejército, en fin, estaba muy, muy, muy preocupado. Y esa preocupación incluso tiene reflejo en algunas grandes ciudades, por
ejemplo, en los Estados Unidos, que en muchas ciudades funcionan por números de calle, no por nombres de calle. La calle 13 no suele existir, es difícil encontrarla en algunas de las grandes ciudades. Hacer la prueba es curiosísimo. Sí, estaba pensando, pero por ejemplo, las más conocidas, Los Ángeles o Nueva York y así, yo creo que sí tienen la avenida 13, la calle de avenida 13. Quizá en Los Ángeles, Nueva York, sí, bueno, pero la avenida en Nueva York no, avenida es no, calle. Eso es. Pero buscarlo en ciudades medias tienen y vais a tener esa curiosidad. Gracia, sí. ¿Y es solamente con el 13 o hay fobias con más números? Bueno, te decía antes el tema 4, de Japón, en Japón, pero Japón es porque el número 4 pronunciado en japonés se parece mucho a la palabra muerte, por lo tanto volvemos otra vez a asociar el número a lo siniestro o al fin de la vida y el inicio de lo desconocido. Uno de los grandes miedos de la humanidad, que es perder la vida, ¿no? Pero no hay así como más números malditos. Sí hay muchos números sagrados, digamos, ¿no? El número 9, el número 7, el 6, el 6, diablo, ¿no? Eso es, pero números así con esta carga tan fuerte no la hay. Y tan generalizada, porque siempre piensas que a lo mejor es de una zona, por ejemplo, los colores sí que cambian, depende del país, ¿no? Dices, y luego, por ejemplo, antes hablábamos martes 13, que es lo que a nosotros nos toca, pero por ejemplo en los países de tradición anglosajona es viernes 13. Claro. ¿De dónde viene el viernes? Si el día está asociado a Venus, es casi todo lo contrario, el amor, etcétera. Pues parece que tiene su relación con un hecho histórico, que es el prendimiento de los templarios, que tuvo lugar el 13 de octubre de 1307, viernes. Era viernes. Exactamente. Entonces, ese día, viernes 13, fue nefasto para la organización de Europa, de alguna manera, porque los templarios eran una de las columnas vertebrales, probablemente la primera multinacional europea de aquel tiempo, que tenía sucursales en todas partes. Multinacional. Sí, bueno, era así. Solo daban obediencia, solo rendían obediencia al Papa y al gran maestre de la orden, no a los reyes locales. Por lo tanto, eran un poder dentro del poder, ¿no? De alguna forma. Cuando se desmonta la orden del Temple, se crea una situación de incertidumbre y de cierto miedo y caos, y el gran maestre que es apresado aquella noche fatídica en lo que se llamaba el Temple de París, que era el castillo de los templarios dentro del París, una fortaleza inexpugnable, pues el gran maestre Jacques de Molay profirió una maldición contra el Papa y contra el rey Felipe IV el Hermoso de Francia, cuando unos años después lo quemaron 7 años más tarde, y en el cadalso profirió una maldición diciendo, bueno, dentro de un año vosotros dos, rey y papa, estaréis conmigo dando cuentas ante Dios. Y efectivamente, Felipe IV el Hermoso y el Papa Clemente murieron en el transcurso de ese año posterior. A raíz de esa maldición y del prendimiento aquel viernes 13, probablemente se gestó esa leyenda negra que es la que hoy ha llegado a nuestros días. Fíjate, es que nos han enviado un correo mientras hablábamos, un oyente nos dice que tiene una amiga que es italiana y dice que allí en Italia, igual yo no lo sabía, no conocía esta no sé cómo decirlo, manía, porque a mí me parecen manías, pero bueno, que dice que en Italia el número de la mala suerte es el 17, y dice que es, o la explicación que le ha dado a ella a su amiga, porque en números romanos el 17 se escribe X, V, palito, palito, y si reordenas esas letras se puede escribir vixi, que en latín significa viví, es decir, en pasado. Mi vida ya ha pasado. Vuelto a relacionar con la muerte, como decía otra vez. Yo no conocía. Yo lo desconocía también. El número de la mala suerte. Y el color es el morado. Rafael Acarrá ya lo he contado aquí más veces. ¿Sí? El color morado era, pero vamos. Que no podías ponértelo, ¿no? Como aquí el amarillo, pero además multiplicado por 1000, porque muy, muy, muy supersticiosa con el color. Los italianos, seguro que nuestra amiga también lo sabe. Bueno, Javier, ya sabes que al inicio del programa invitábamos a los oyentes a que estuviesen bien atentos. En general están atentos a tu sección, pero en este caso más, porque íbamos a hacer un regalo al que acierte a una pregunta, y queremos que seas tú quien lance esa pregunta. Bueno, pues a ver si se han quedado con uno de los datos que yo he deslizado esta noche en el programa. A ver. Y es, ¿saben ustedes cuál es el número del DNI del rey de España? ¿De Juan Carlos I? Número del DNI del rey de España. Bueno, pues ya saben, a través del Facebook, del Twitter, es arroba
Noche en Vela, RNE. Eso es el Twitter. Del correo electrónico, lanocheenvela@rtv.es, o del teléfono. O también nos lo pueden decir por teléfono, 900-137-137. Javier Sierra, muchísimas gracias por este primer ratito en vela del año, este análisis del número 13, y te esperamos la semana que viene y prontito con ese libro que estamos esperando. Calentito. Sí. Prontito. Nos veremos. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Feliz año. Chao.